Yo soy Olmedo Maximiliano, soy licenciado en enfermería, especializado en enfermería en cardiología y ahora en ecocardiografía a través de la FUNCACOR, la Fundación Cardiológica de Corrientes, en el Instituto Juana Francisca Cabral de Corrientes Capital. Me corresponde hablar de ecodoppler en enfermería, en qué nos ayuda. Para hacer una breve introducción, antes de eso quiero obviamente darle gracias por este espacio a CETIA, a los directivos, a cada uno de los colegas. La verdad que me siento muy halagado de participar en un evento de este nivel. En los últimos 20 años la ecografía se ha utilizado cada vez más en la práctica clínica. Los equipos de ecografía se han vuelto más compactos, transportables y asequibles, y las máquinas de ultrasonido portátiles más fáciles de usar. Obviamente para lograr una mayor calidad de imagen sin radiación ionizante. La ecografía en el punto de atención POCUS, Point of Care Ultrasound, es un complemento valioso en las técnicas tradicionales de diagnóstico por imágenes y al examen. También la llaman bedside y es ecografía a la cabecera del paciente. Por estas razones, la ecografía se está introduciendo en la parte clínica como el quinto elemento del examen físico, que tradicionalmente incluye la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En algunos países, como en España, en Madrid, inclusive el consultorio del cardiólogo tienen ecógrafos y hacen este tipo de ecografías durante la consulta, un POCUS, un bedside, y miran cosas simples para poder completar su consulta. Para seguir siendo relevantes en la práctica clínica, los enfermeros especialistas deben agregar la ecografía en el punto de atención a su repertorio. Bueno, a modo de un poquito hablando de estadísticas, en Brasil en el 2021 el Consejo Federal de Enfermería autorizó a los enfermeros a realizar ecografía en la cama del paciente y en ambientes prehospitalarios con fines nosológicos, con el objetivo de orientar procedimientos e identificar fenómenos tratables por enfermería. Lo interesante de la ecografía y sobre todo de la ecocardiografía es que uno lo ve en vivo y en directo al corazón y puede valorarlo en vivo y en directo en ese mismo instante, permitiendo tomar una decisión terapéutica inmediata, por ahí en lo que son los servicios críticos, ¿no? Estos avances llevaron a la creación en el 2022 de la Academia de Ultrasonografía para Enfermeros, destinadas a reunir enfermeros e investigadores en el campo de ecografía para compartir experiencias y mejorar el conocimiento. La ecografía Doppler, ecocardio-Doppler, ha adquirido en los últimos años una extraordinaria importancia en el estudio morfológico funcional cardíaco, tanto en sujetos sanos como en aquellos con enfermedades cardíacas. Bueno, ¿y qué son estos los protocolos? Por ahí hacerlo con el ecógrafo portátil no es tan fino como hacerlo con un ecógrafo. Los ecógrafos más complejos que por ahí están en consultorio tienen programas, software mucho más avanzados que permiten agregar mucha más información valiosa. Pero los portátiles permiten dar un vistazo rápido justamente en una situación crítica. Algunos protocolos son como el RACE, el Focus, el FADE, el RASH, y dentro de esos protocolos tenemos el modo M, que el modo M significa movimiento, el modo B o biplano y el modo Doppler, el famoso modo Doppler. Va a depender de las ventanas acústicas de las que dispongamos. Obviamente son distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Como un electrocardiograma, dependiendo de dónde yo coloco el transductor, voy a obtener distintas vistas. Estas ventanas acústicas pueden ser las paras externales, si nos ubicamos del lado izquierdo, obviamente en el caso que no tenga dextrocardia el paciente, todo cerca, más o menos para que ustedes se den una idea, los paras externales se dan entre B2 y B3, donde va ubicado la chupetita del electrocardiograma. Luego tenemos vistas apicales, que sería entre la quinta y sexta, el espacio intercostal quinto y sexto aproximadamente, y después tenemos la subsifoidea y la supraesternal, más o menos. Esas son las ventanas que nos van a permitir tomar distintas imágenes. Dependiendo de dónde me ubique, voy a ir cortando en distintos planos al corazón, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las paras externales vamos a ver en un eje largo cortado al corazón transversalmente, y como pueden observar debería verse el tracto de salida o de entrada del VD, la aorta, el VI con la aurícula izquierda. Giramos el transductor y lo cortamos en un eje corto,
y se va a ver el BD y el BI dependiendo de la altura, porque si estamos más en la base podemos ver un corte que se llama de grandes vasos, y a medida que vamos inclinando el transductor va apareciendo la válvula mitral, va apareciendo el ápex, fíjense. Y acá lo que es las vistas apicales, que son por ahí muy utilizadas en el bedside y en el focus, van a ver que nos queda ventrículo izquierdo a la derecha, en algunos lugares se lo coloca a la izquierda, ventrículo izquierdo a la derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, válvula mitral, válvula tricúspide. Estos serían las vistas apicales. Y la vista supraesternal nos permite ver como una vista apical, pero con una leve inclinación y incluye un poquito más lo que son los grandes vasos. ¿Qué nos va a permitir esto? Hacer distintas mediciones a lo largo de la toma de las imágenes por las distintas ventanas acústicas. Eso sería más o menos en vivo y en directo como queda. ¿Vieron? Por ahí no queda tanto como de enciclopedia, pero uno debería poder mejorar al máximo la imagen para que las mediciones sean obviamente fidedignas. ¿Cuáles son las dificultades? Estas dificultades que se van a presentar generalmente son calidad de imágenes en un paciente en particular. Uno trata de ajustar lo mayor posible las opciones del equipo y mejora al máximo, pero por ahí ya va a depender más o menos del paciente. Si por ahí tiene una caja torácica un poco más compacta y no podemos ingresar entre los espacios intercostales, siempre la imagen se va a ver bastante desventajosa. Los pulmones, por ahí sí nos pasa mucho con aquellas personas que hacen actividad física, que son bastante atléticas, que tienen un buen volumen pulmonar, que el pulmón se nos mete por delante del corazón, se tapa todo y empezamos a usar maniobras. Por ahí le pedimos al paciente que expire todo el aire, que aguante 1 segundo, 2 segundos, algunos pueden, otros no, y por ahí son cosas del día a día. El ajuste adecuado de los controles y artefactos que simulan anormalidades. Por ahí nos pasa mucho con las válvulas protésicas cuando estamos mirando y se genera como un artefacto, como líneas de ultrasonido que tapan la estructura cardíaca o que suelen ser mal interpretadas. Por ahí nosotros, con la experiencia que tenemos, que no es mucha, yo personalmente trato de ver que si esa estructura no se mueve, no acompaña al corazón, es muy posible que sea un artefacto del ultrasonido. Bueno, la sistemática del estudio. Por ejemplo, las preguntas que generalmente deberíamos hacernos al hacer un ecocardiograma, por ejemplo, sería cómo está la función del VI. Hacemos una evaluación subjetiva, hacemos obviamente el cálculo de la fracción de eyección, el MAPSE, luego podemos ver cómo está la función del VD, vemos el tamaño, el movimiento del tabique, luego hacemos el TAPSE, que ya lo paso a explicar, podemos ver si hay derrame pericárdico o taponamiento y vemos cómo está la volemia a través de evaluar la precarga, haciendo una estimación de la PVC. ¿Cómo hacemos esto? Por cualquier ventana, primeramente tenemos que hacer una estimación visual. Esa sería una vista apical de 4 cámaras. Así como lo explicamos, recién habíamos visto entonces que el ventrículo izquierdo está acá, ventrículo derecho, pueden ver un poquito las trabéculas, pueden ver la válvula mitral, la tricúspide, aurícula izquierda, aurícula derecha. Más que nada lo que primero miramos es que haya una buena contracción de lo que es el VI, ¿no es cierto? Tiene un movimiento, considerando que el ápex se mantiene más o menos relativamente fijo, pueden ver que hay un movimiento de tipo esfínter del VI, hace una contracción hacia el ápex y al mismo tiempo como que se estruja y gira. Tiene un movimiento un poco complejo, no es simplemente de traslación hacia el ápex. Podemos ver ahí que hay una buena contracción y podemos valorar subjetivamente la fracción de eyección. Fíjense, en este otro hay una fracción de eyección deteriorada. Si ustedes pueden observar solamente el ventrículo izquierdo, no hay una buena contracción, no hay un buen cierre de las paredes del ventrículo izquierdo, por ejemplo, antes de hacer cualquier medición. Entonces, por ahí uno va ganando ojo a medida que va haciendo y se puede dar cuenta ya con esta simple imagen que la FEI está deteriorada. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe ser mayor al 50%. De la cantidad que ingresa, tiene que salir por lo menos el 50% de sangre a través de la aorta y en algunas bibliografías más del 54% por ahí se suele utilizar. En esta tenemos la FEI deteriorada.
Otras cosas que podemos ver así rápido, a simple vista, la presencia de trombos intracavitarios. ¿Qué pasa por ahí? Nos pasa mucho en el paciente que está fibrilado, que uno le pone en esta vista, en la apical, el 4 cámaras, y ya en la aurícula, acá pueden ver que en el VI hay un trombo intracavitario. Por ahí, si ustedes se ponen a pensar, la velocidad de la sangre a través de la válvula mitral va disminuyendo a medida que se va acercando al ápex. Entonces, la formación de trombos posiblemente se genere en el ápex cardíaco, cuando la fe esté deteriorada. En la aurícula pasa más o menos lo mismo en un momento de fibrilación auricular, donde se genera un humo espontáneo. Al disminuir la velocidad en la aurícula porque está fibrilado, porque no toma buena dirección la sangre en ningún momento, obviamente se empieza a generar lo que nosotros llamamos humo, o también un contraste espontáneo que precede a la formación de trombos. Presencia de trombos intracavitarios. También podemos ver masas, que generalmente, dependiendo de la ubicación, aurícula derecha, aurícula izquierda, podemos llegar a predecir la presencia de algún mixoma. Cambiemos de vista. En el eje paraesternal largo, estábamos viendo que eso era en la parte más o menos entre B2 y B3. Yo le digo así más o menos entre B2 y B3 porque dependiendo mucho de la anatomía del paciente, por ahí encontramos mucho más abajo, mucho más arriba. El doctor Parras por ahí nos dice, de ahí de donde ustedes creen, un poquito más abajo, siempre. Entonces más o menos nosotros ya le vamos tanteando y tratamos siempre de mejorar al máximo la imagen. Fíjese que esto está muy interesante porque esa es una disección aórtica. Ahí se puede ver el flap de la división de la capa íntima de la aorta. Obviamente, a simple vista, por ahí para el que ya está experimentado, se puede ver que la aorta está muy dilatada. Lo que es la porción sinusal, lo que es raíz aórtica, aorta descendente, ya se puede ver. Fíjense que ahí se ve más o menos el movimiento de la luz falsa en una disección aórtica. Ahí está parado, está frisada la imagen y se puede ver perfectamente que hay como una cámara extra, ¿no?, en la aorta. También hacemos un corte, un eje corto, y fíjense que esto es la luz aórtica de la aorta descendente, y puede verse que hay una disección, ahí hay otra cámara. Generalmente, para confirmar esto y que no sea una super placa, nosotros le ponemos un Doppler color y se ve cómo el flujo de sangre se va perdiendo, y obviamente el paciente empieza con los síntomas, ese característico dolor fuerte, esa volemia disminuida. Todo debe encuadrarse dentro de lo que es el cuadro clínico del paciente. ¿Qué más podemos descartar? Esto es muy interesante, nos llaman mucho para que veamos esto, lo que es el famoso derrame pericárdico. Puede ser post procedimiento o el paciente ingresa ya a la guardia con esto. En una vista apical 4 cámaras o una subsifoidea, que es la que va más o menos en la boca del estómago, para que ustedes se ubiquen, desde ahí se obtiene este tipo de imagen. Se lo ve al corazón así medio inclinado y vemos aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar, por ejemplo, que es un derrame pericárdico y no un derrame pleural? Porque siempre la aorta va a estar o por delante o por detrás. Acá está la aorta. Esta es la aorta, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que existe una cierta cantidad de líquido fisiológico pericárdico, ¿no es cierto? Pero si nosotros los medimos y va de 10 a 20 milímetros la separación, no sé si por ahí lo ven, esto es el DP, derrame pericárdico, esta parte, medimos y nos da más de 10 milímetros, podemos decir que es un derrame pericárdico moderado, de 10 a 20. Más de 20 milímetros que lo medimos ya es un derrame pericárdico severo, y obviamente el paciente empieza con signos y síntomas. Acá se ve lo mismo, pero desde este es otro caso, acá se ve lo mismo, y si la aorta está después del derrame, es un derrame pericárdico, pero si la aorta está metida y el líquido está por después de la aorta, podemos deducir que es un derrame pleural. Obviamente hay que confirmar con radiografía y con otros estudios complementarios. Eso era la vista subsifoida o subcostal. Esto es interesante porque cuando uno le pone el transductor para esta vista y se ve todo el DP, acá se puede ver cómo la pared libre del ventrículo derecho colapsa.
O sea, empieza a colapsar porque la presión, obviamente, de lo que es el líquido pericárdico es mayor a la presión que está dentro del ventrículo derecho. Esto, obviamente, nos va a llevar a un taponamiento cardíaco, contrastando con lo que ustedes ven en el electro y la sintomatología del paciente. Leve, menor a 10 milímetros, moderado de 10 a 20 y severo, más de 20 milímetros. Diferenciamos pleural de pericárdico. Ahora pasamos a lo que es el paraesternal eje corto, que era el que anteriormente habíamos visto, ¿no? Nosotros primero hicimos una evaluación subjetiva, hicimos diferenciación anatómica y ahora empezamos con las mediciones. Ese modo M que yo le comenté es cuando nosotros cortamos en una sección específica, cortamos para ver el tejido en esa línea en movimiento. No sé si por ahí se me ve. Esto sería la línea del tejido en movimiento, ¿no? Y si ustedes prestan atención, está en movimiento, ¿por qué? Porque esto es sístole y esto es diástole. Esto es sístole y vuelve otra vez otra diástole. Gracias, Doc. Entonces, fíjense que nosotros tenemos ya, obviamente, según lo que son las guías, medimos en diástole la pared del septum del ventrículo izquierdo, la pared posterior y la cámara. Esto sería, cortado acá, medimos septum, que el punto de corte es hasta 11 milímetros. Mayor a 11 milímetros ya se considera una hipertrofia. Después de ahí medimos, esto sería septum, ¿no? De acá medimos la cámara para ver si hay dilatación del VI y después nos vamos a la pared posterior. Luego medimos solo la cámara. Algunos equipos te piden que mida todo de nuevo, pero sí, la idea sería medir solo la cámara en sístole y te saca una posible fracción de eyección por un método que se llama Tage, que ahora ya está descartado. Te saca una diferencia, ¿viste? Por Tage, que sería la fracción de eyección según este método. Como está descartado, estas son las medidas que yo le dije, ¿vieron? Septum menor a 11, pared posterior menor a 11, ventrículo izquierdo en diástole menor a 52 milímetros. Ventrículo izquierdo en sístole variable, aorta menor a 41 milímetros, también medimos en el eje largo paraesternal, aurícula izquierda menor a 40 milímetros. Ahí está más o menos, paraesternal eje corto. Y este es el otro método mediante el cual nosotros sacamos la fracción de eyección. En este método que se llama método de Simpson, como sabemos que no tiene una forma geométrica perfecta, el ventrículo izquierdo tiene forma de hemibala, entonces lo que hace el equipo es, tomamos en diástole, fin de diástole, según el electro que va marcando acá, las 4 cámaras. Por ahí no está bien, muy linda la imagen, y lo que hacemos es todo el endocardio, lo dibujamos. Cuando terminamos de dibujar el endocardio, el equipo automáticamente te tira y te lo divide todo en cilindros. Cada uno de esas áreas, de esos cilindros, te lo suma y te saca la cantidad de mililitros en el fin de diástole, por ejemplo. Lo mismo lo hace en fin de sístole. Y cuando lo hace en fin de sístole, ahí recién te saca la fracción de eyección, mucho más certera, mucho más fidedigna, porque lo toma en todas sus vistas a lo que es el ventrículo izquierdo. En el caso de que el paciente tenga zonas de aquinesia, un paciente con una cardiopatía isquémica o que ya esté un poco con disminución del movimiento, se hace en 2 vistas, se hace biplano. 4 cámaras y después se lo corta hacia el ventrículo en 2 cámaras. Entonces te da una fracción de eyección mucho más específica. Esto era lo que yo le contaba. Se lo frisa en diástole, después en sístole cuando ya se contrajo y se hace este dibujito en ambos casos. El equipo te calcula la fracción de eyección. Preservada, 52 a 72% en hombre, 54 a 74% en mujer. Levemente reducida de 41 a 51 en hombre, 41 a 53 en mujer. Moderada de 30 a 40 y severa menor a 30%. Un minuto más. Gracias. Estas son las tomas, entonces mediciones bidimensional, modo M, se hace el dúplex, después se miden el plano de excursión del anillo mitral hacia la base, también tiene que responder, es un aporte más a la buena función ventricular izquierda y en ese caso tiene que ser más de 10 milímetros. ¿Estamos? Coincide con la FEI.
¿Qué pasa con el ventrículo derecho? El ventrículo derecho también tiene, obviamente, sus características anatómicas un poquito más específicas. Tiene una banda moderadora. La implantación de la válvula tricúspide es un poco más septal, va a estar un poquito más arriba que la válvula mitral, un poquito más arriba con respecto a la válvula mitral. Esas son todas características anatómicas. Y el TAPSE, nosotros hacemos en este 4 cámaras, pasamos un modo M y vemos la excursión de la base del ventrículo derecho hacia el ápex. Tiene que tener también cierta medida, más de 17 milímetros. Eso nos indica que, fíjense esto, el 75% de las fibras del ventrículo derecho son longitudinales, así. Así que el movimiento va a ser predominantemente hacia el ápex. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, el TAPSE sería un buen indicador de la función ventricular derecha si sobrepasa los 16 milímetros. ¿No es cierto? Es muy importante para evaluar ventrículo derecho. Luego medimos el diámetro longitudinal, diámetro medio, diámetro basal. Tiene que tener también cierto rango de medida. Amén del tiempo, me voy apurando un poquito, disculpen. En la subsifoidea subcostal se ve de esta manera. Podemos ver si existe derrame pericárdico y también podemos hacer una estimación de la PVC. ¿Cómo estimamos la PVC? Rápido, si el pacientito no tiene Swan-Ganz o no tiene una vía venosa central para hacer la medición a través del transductor, repito, es solamente una estimación. ¿Qué es lo que medimos? Medimos en ese plano que la vena cava inferior que va entrando a la aurícula derecha, en este plano, tenga más de 21, más o igual a 21 milímetros. En inspiración, si tiene más, ya está alterada la PVC. Si tiene 21 milímetros, debe colapsar con la presión de la inspiración. Cuando está respirando el paciente, esto debe contraerse, debe cerrarse. Si tiene más del 50%, la presión de la aurícula derecha podemos estimarla como normal y decir que tiene de 0 a 5 milímetros de mercurio, una PVC de 3 estimada. Si tiene mayor a 21 milímetros y colapsa menos del 50%, la presión va a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio, podemos estimar una PVC de 15. Esto es necesario para rápido ver si al pacientito hay que, obviamente, sacarle el líquido y tomar una acción terapéutica de acuerdo a estos datos ecocardiográficos. Bueno, como me pasé un poquito del tiempo y quería mostrar de todo un poco, pero esto es lo que mayormente más hacemos, más rápido lo hacemos y más se requiere. Quería mostrarle más o menos lo que estamos haciendo con mi compañera. Tuvimos esta oportunidad de formarnos y especializarnos en esto, que estamos muy agradecidos con nuestros médicos allá. Y veo también que ustedes tienen una excelente relación interdisciplinaria, que es un equipo bastante fuerte que trabaja en conjunto. Me llamó la atención del licenciado en su clase anterior, la frase que puso muy buena. La verdad es que colaborando uno siempre llega mucho más lejos. Y yo soy cristiano, por eso les quiero compartir esta pequeña frase que está en Proverbios 16:3 y dice: si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Es interesante porque nosotros como personal de salud, yo sé que pasamos y vemos muchísimas cosas que por ahí no podemos explicar y necesitamos esa fuerza extra que nos ayude en esta vocación más que un trabajo. Y bueno, más que nada darle gracias por esta oportunidad. Eso es todo. Felicitaciones, Maxi. La verdad que vaya que interesante ponencia. Y bueno, voy a contar algo. En su momento le había invitado para otra charla a Maxi y era de qué iba a hablar, y yo le digo: tenés que hablar de lo que haces a diario. Me dice: yo quiero hacer un caso clínico, sí, pero también sumarle lo que haces para que sea interesante. Y bueno, es una nueva rama que la enfermería gana, así que de ahora en más te vamos a buscar a vos, ya no le busco más Parra. Así que bueno, vamos a cambiar la metodología, vamos a dar ya algunas preguntitas, algunas consultas que tengan, las hacemos en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? Acá el licenciado Elio Lotero. Hola. Bueno, buenos días. Felicitaciones. Muy linda la charla. A mí me gustaría preguntarle al licenciado ahí, bueno, ya que arrancan desde muy
muy poco tiempo, digamos, ¿no? Pero lo que mostraron como experiencia y la verdad que como equipo multidisciplinario está muy bueno. Como también decía el doctor, la importancia de tener al equipo cerca y que el equipo con la mirada sepa lo que necesita el operador en realidad, ¿no? En el momento de pasar las cosas o estar de acuerdo en la sala, a su vez, de las cosas que se necesita resolver en el momento. Si poner o no un balón complaciente o ir directamente a un stem. La pregunta en sí es, dentro de la misma formación, ¿no es cierto? Casi todos los que están trabajando ahí están preparados con el conocimiento de los materiales que van llegando o de a poco se van interiorizando. Hola, bueno, gracias por la pregunta. Como yo dije hoy también cuando diserté un poco la charla, yo soy el más nuevo de los 4 enfermeros técnicos que tenemos el servicio, así que me fui acoplando gradualmente al conocimiento del resto del equipo. Tenemos mis compañeros con muchos más años y con muchísima más experiencia que me ayudan en el día a día y sobre todo, como dije, la planificación previa de los procedimientos desde el médico que está a cargo. Generalmente nuestro jefe de servicio ahí, el doctor Lazarte, ya nos comparte día previo cuando hay casos complejos todo lo que son los datos principales del procedimiento y del paciente. Eso te ayuda previamente a poder preparar los materiales de la sala y hoy en día estoy totalmente seguro que los 4 sabemos qué contamos en nuestro servicio, en dónde encontrarlo y qué utilizar en el caso que se necesite. Eso también creo que es parte fundamental de la comunicación que hay entre nosotros, desde el equipo médico hasta llegar a todo el tipo de técnicos. Así que, respondiendo a la pregunta, creo que sí que todos sabemos básicamente qué insumos se van a utilizar y se prepara previamente y bueno, en el caso de que se necesite algo más, sabemos con qué contamos y dónde encontrarlo. Creo que eso es fundamental porque esto puede ser impredecible, de un momento a otro puede cambiar la situación en sala, entonces hay que actuar rápido. Bueno, no sé si respondí o no a la pregunta. Gracias. Bueno, hay una consulta ahí por Zoom. ¿Cuáles son las estrategias para la reducción del riesgo de complicaciones cardíacas en pacientes con lesión de tronco? Bueno, yo creo que cualquier lesión coronaria, ya sea de cualquier arteria, circunfleja, descendente anterior, tronco, coronaria derecha, hablando de aterosclerosis, bueno, los cuidados son los que todos los médicos cardiólogos nos van a decir en la consulta. La buena alimentación, el tratar de hacer algún tipo de actividad física, ver los factores de riesgo y antecedentes familiares, tratar de mantener el laboratorio en orden, ir a consultas previas y no dejar a que nos llegue la sorpresa de llegar con un infarto, ¿no? O llegar a ese extremo. Así que me parece que todo lo que, cómo podemos saber o qué podemos hacer antes para no llegar a eso, predisponen de muchísimas cosas. Pero tendríamos que empezar a hacer bien las cosas empezando por uno, con lo que digo, con todo lo previo para tratar de prevenir y no llegar a esa sorpresa. No sabemos, nadie sabe sin hacerse una cinecoro qué es lo que tiene en su arteria, ¿no? Pero si sabemos que tenemos el laboratorio en orden con lo que son colesterol, triglicéridos, buena alimentación, hacemos algo de actividad, mantenemos el peso y hacemos todo lo que nos dicen y que por ahí no hacemos, podemos reducir eso. Correcto. Bueno, pasó rápido la pregunta, pero justo para que sepan el alcance que está teniendo, la pregunta la hizo el licenciado Ender Sarmiento, nos está siguiendo desde Ecuador, así que estamos llegando a lejos con esta jornada. ¿Alguna pregunta? Buen día, licenciado, la pregunta es para usted. Sí. ¿Cómo desarrolla día a día esta especialidad? O sea, si trabaja en el servicio de ecocardiografía directamente o en la unidad coronaria aplica su conocimiento o cuáles son los límites que tenemos los no médicos, personal no médico con respecto a los médicos, o sea, hasta dónde podemos avanzar, cómo desarrolla día a día su actividad. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros
Iniciamos como toda guardia temprano por la mañana y en el transcurso de la mañana es como que ya tenemos estipulado como la regla interna ahí del servicio y se hacen todos los pacientes internados. Pacientes en coronaria, en terapia intensiva, en piso, en internación clínica, siempre de acuerdo a lo que nuestros médicos nos indican. Ellos nos dicen, por ahora como estamos con una experiencia por encima de principiante, por ahí las reglas de ahí son, una vez que pasaste las 300 ecos, que hiciste 300 ecos, informaste 300 ecos, ahí recién se te tiene en cuenta. Entonces es mucha presión, es mucha dedicación y aparentemente ellos ven que respondemos, entonces nos dan estas posibilidades de abrirnos paso a estas funciones. Empezamos a la mañana temprano y ellos nos van diciendo qué pacientes y qué necesitan de cada paciente y vamos con el ecógrafo portátil a la cama del paciente, tomamos todas las imágenes y eso se carga a un sistema DICOM, que ese sistema es toda una base de datos de las distintas imágenes de los pacientes para posteriormente informarlo junto a ellos, estos pacientes complejos. Eso se hace en el transcurso de la mañana. También colaboramos en los transesofágicos y la famosa ecoburbuja, que dicho sea de paso para un próximo evento podríamos mencionarlo, donde se hace una vía periférica y se trata de descartar comunicación interauricular e interventricular. Después de eso, a la tarde continuamos con pacientes ambulatorios que muestren una baja complejidad, que no sean cardiópatas, que por ahí sean en lo posible lo más sanos y seguimos practicando nuestra toma de imágenes y el arreglo de las imágenes con las mediciones. Al otro día, con los médicos, hacemos el informe y se evalúa las imágenes, se arregla si hay que arreglar algo y ahí recién sale el informe con el sello del médico. Hasta ahora esa es nuestra función. Muchas gracias. Bueno, solamente al licenciado darle las gracias por la charla que nos trajo, me parece sumamente interesante. Tuve la oportunidad de escucharlo en el congreso que se hizo hace poco, que organizó el Solasi en Buenos Aires, y con Junior que estuvimos presentes nos llamó muchísimo la atención, así que gracias por estar presente acá y traernos a refrescar y ayudarnos con sus conocimientos, porque creo que es sumamente importante un campo que avanza de la enfermería, que gana y que se extiende, porque la verdad que yo no tenía ningún tipo de idea de que podíamos llegar a avanzar en esa rama, y la verdad después de ver toda tu exposición, todo tu conocimiento para esto, motiva mucho al resto de los colegas y a los que estamos acá para seguir creciendo y avanzando y no quedarnos en pensar que somos para algo determinado y nos quedamos ahí hasta jubilarnos, digamos. Así que bueno, solamente eso, no es pregunta, sino agradecernos. Gracias, Lic. Doctor Lazarte, ¿una acotación? Solamente completar lo que estaba comentando Gabriel. Este año participó Junior y fueron a Solasi, a Buenos Aires. Entonces le dije a Junior, andá, fíjate lo que te parezca interesante para traer. Y lo vio a Maxi y me dijo, hay un chico ahí, me encantó. Y bueno, primero transmitirle esto. Me encantó lo que transmitió, perdón, y bueno, pero bueno, la idea es que estimularlo, porque lo que está haciendo Maxi es muy interesante, abre horizontes para ustedes, horizontes laborales, horizontes futuros para otras alternativas, como decía y le comenté recién antes también a Andrés. Y lo que es, por ejemplo, Junior fue a un evento científico y hizo posible esto. Entonces, por ahí el hecho de estimular, de llegarse a esto, es hacer este tipo de interacción, porque Maxi ahora, veamos, sociabilizamos con Maxi, tal vez le dije a Andrés, vean la forma de contactarse con él, para que vayan a hacer una rotación. Entonces, todo esto no solamente sirve para una cuestión científica y alterno, sino que también para sociabilizar y que de esa posibilidad abrir alternativas posibles futuras. Yo cuando hablaba recién de la vena cava y te miraba a vos, seguramente ella hace recuperación cardiovascular, seguramente va a empezar a ver que con el eco en la sala de recuperación le va a permitir dar alternativas a vos, Noemí, ¿sí? Seguramente entonces es algo que para ustedes y para la institución
se ven todo, es un efecto dominó de poder ver algo como esto. Yo ayer charlé con Maxi y quedé sorprendido porque eso es lo que sabe, lo que está haciendo él, hace en la Mayo Clinic hace mucho tiempo, de tomar las imágenes y después los médicos informar. Así que felicitaciones, Gracias. Muy bueno lo que haces y bueno, lo que le transmitiste a ellos es excelente. Gracias, doctor.